Hola amigos de YouTube, estamos para analizar un nuevo video en el canal Tácticos y Estrategas y en este caso vamos a empezar con una nueva carpeta, con una nueva sección llamada Galería de Clásicos, de ajedrecistas clásicos, y no podíamos empezar de otra manera que no fuera con François Danicam, conocido como Philidor, jugador francés de mediados hacia fines del siglo XVIII y que fuera lejos el mejor jugador de su época. Quizás alguno de ustedes me dirá que tendríamos que hablar de Ruy López, que por supuesto es muy importante, de Damiano, de Greco, de otros jugadores que fueron anteriores en el tiempo a Philidor, pero yo creo que de ellos no hay partidas que sean enteramente buenas o con un ajedrez consistente de la jugada 1 al final, como si ya se ve en Philidor. En mi humilde criterio, el primer gran jugador de ajedrez fue justamente este francés Philidor. Y recuerdo que el gran maestro Larsen alguna vez me dijo, en un encuentro que tuve la suerte de tener con él, que él consideraba a Philidor el mejor jugador de todas las épocas porque tomaba como criterio para elegir al mejor jugador de todos los tiempos a quien más ventaja hubiera sacado a sus contemporáneos. Y decía que ni Fischer, ni Kasparov, ni Capablanca, ni Alekhine, ni nadie tuvo tanta ventaja con sus contemporáneos como Philidor. Y entonces para él debería ser considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Vamos a arrancar con la partida y vamos a ir desgranando algunos temas importantes que Philidor nos legara hace ya más de 200 años. Philidor va con piezas negras, con blancas el Count Bruel, y el rival juega alfil C4 que apunta definitivamente hacia la casilla F7, que es el peón de Aquiles. Sin embargo, Philidor juega tranquilo C6 sin ningún tipo de problemas. Seguramente acá el blanco debió jugar caballo F3, pero en su lugar hizo dama E2. Dama E2 posiblemente esté mirando en rayos X al peón para que el negro no haga D5. Sin embargo, Philidor estaba muy feliz en jugar su estructura conocida luego con su apellido, la defensa Philidor. Acá el blanco hace C3 preparando indudablemente la expansión del centro con D4 y Philidor hace una jugada arriesgada que es F5. Yo creo que caballo F6 era una jugada mejor y más segura. F5 debilita lo que ya alguna vez vimos como diagonal de la muerte, pero tampoco es una cosa tan grave en este caso, aunque sí podría implicar la entrega de un peón. Tras F5 el blanco podría jugar alfil por G8 y a torre por G8, dama H5 jaque y comer posteriormente el peón. Y el negro tendría cierta compensación porque la dama blanca va a quedar en un lugar medio incómodo. Pero esto podría haber sido intentado por las blancas. El blanco prefirió, frente a F5, sostener su centro con D3. El negro jugó caballo F6. El blanco comió en F5, que quizás no era tan necesario. El negro desarrolló el alfil. Y ahora las blancas contragolpean en el centro con D4. El negro acá podría defender el peón, pero Philidor empieza a usar ideas que un siglo y medio casi después pusiera en práctica Nimzovich, ¿no? Como el peón ariete, el peón avanzado en E4 que gana espacio. Tengamos en cuenta que, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, que la frase más famosa de Philidor fue que los peones son el alma del ajedrez. Y en esta partida vamos a ver cómo cuida de sus peones y que es el primer gran jugador que hace un uso, digamos, muy racional
de sus peones, cuidando la cadena de peones, cuidando el centro y manteniendo con mucha atención lo más sano posible como decíamos, su estructura de infantes. El blanco hace una clavada, el negro consolida la cadena de peones. Fíjense, acá tenemos una cadena de peones para que vean, fíjense cómo todos los peones se defienden entre sí hasta la base. El blanco retira su alfil, el negro no le preocupa la clavada y por eso juega alfil de 6 en vez de alfil de 7. El blanco juega caballo de 2. Tal vez era interesante buscar C4 y caballo C3, aunque eso en algún momento cueste un peón para abrir un poco la posición. El negro juega caballo B de 7, H3, H6 y el blanco decide no dar ese alfil por el caballo y juega alfil E3. Entonces acá vamos a ver una idea interesante de Philidor, que es que todavía no enroca y que con dama E7 tiene a mano, según le convenga posteriormente, los dos enroques, ¿no? Ese es un enfoque bastante moderno que cuesta verlo en una partida como esta de Londres 1783, porque con esto la dama aparte sobredefiende al peón avanzado y brinda las dos posibilidades de los dos enroques. El blanco hace F4, que es una jugada que es para trabar un poco el centro y para amagar la ganancia de espacio con G4. La jugada que hace el negro, yo le pongo un signo de admiración, no porque sea una jugada que quizás hoy sería obvia, pero pensemos que estamos hablando de una partida que tiene casi 250 años y entonces realmente la jugada es sorprendente porque H5 evita esa expansión de los peones blancos. Fíjense cómo Philidor toma muy en cuenta el tema de los peones, del avance de las cadenas de peones, de restringir esos avances, de mantener bien fortificado el peón de E4. Realmente es un juego que, claro, si uno lo viera hoy en una partida de Carlsen, de Anand, de Kramnik, diría, bueno, es normal. Pero estamos hablando de una partida de hace muchísimo tiempo y esto nos demuestra que Philidor fue un precursor en toda la materia del uso posicional de los peones. El blanco rompe con C4, lo cual está bien, aunque ciertamente el caballo tendría que haber salido por C3, porque desde D2 no presiona el centro de las negras. El negro jugó A6, tal vez para prevenir alguna entrada por B5 de la dama después de C por D5, y también para expandir con B5 y obligar al blanco a tomar decisiones. Y acá el blanco mete la pata, pero obviamente que la posición blanca no es fácil, porque el blanco no puede sacar bien el caballo de G1 y no sabe qué hacer con sus piezas. Probablemente lo mejor sea jugar dama F2 con idea de caballo E2, caballo C3 y presionar sobre D5 a la vez que solucionar el problema del desarrollo del caballo. Como el centro está bloqueado, no es tan grave ni tan urgente el enrocar, pero verdaderamente que igual las piezas hay que ponerlas en acción. Que el centro esté cerrado no es una excusa para no comunicar las torres y darle al rey un lugar seguro. Acá el blanco jugó C por D5, que es un tema posicional que más adelante lo veremos en específico, dentro de algún tiempo, que es el tema de la tensión de peones en el centro del tablero. Hablamos de tensión cuando el blanco le puede comer al negro o viceversa, el negro le puede comer al blanco, y muchas veces hay que analizar ahí a quién le conviene comer o a quién le conviene mantener ese conflicto. Y verdaderamente el negro no iba a comer en C4, entonces al blanco le convenía mantener la presión y no definir, porque al definir resulta que el negro toma muy bien y ahora el caballo de D2 quedó mal colocado,
porque no tiene buenas perspectivas. Entonces, ahora sí jugó dama F2, ya más tarde, pero le quedó la columna abierta, no conviene enrocar largo, entonces enroca corto, y contra caballo E2, Philidor sigue ganando espacio con sus peones con B5. Ojo que avanzar mucho los peones es peligroso y muchas veces es malo porque genera debilidades. Lo que pasa es que acá el negro está ganando espacio porque el blanco no puede aprovechar ninguna debilidad en territorio negro porque sus piezas son muy pasivas. Sin embargo, vamos a ver en jugadas más. Primero tenemos que decir que el negro de manera excelente busca el punto fuerte C4, que esto también son ideas que desarrolló después Nimzowitsch a principios de 1900, que tiene que ver con el puesto avanzado, que sería la casilla más avanzada en la columna abierta, que está sostenida por mis peones, ¿no? Esa suele ser la casilla ideal para el caballo. O una casilla apta más adelante para colocar una torre e intentar ganar la columna. Acá el blanco juega caballo G3 y el negro toma una decisión interesante porque amenazado el alfil, uno podría pensar que lo iba a conservar Philidor. Sin embargo, Philidor prefiere mantener la armonía de sus peones más allá del alfil. Y pensemos una cosa, y esto está muy bien analizado y también es otro tema que se podría ver en Nimzowitsch o en las partidas de Steinitz, o tal vez en las de Chigorin, donde Chigorin era muy afecto a los caballos, hay veces por encima de los alfiles. Fíjense que los alfiles blancos están tapados por los peones. En el caso del alfil E3, por sus propios peones. En el caso del alfil B3, por los peones rivales. Quiere decir que los dos chocan contra murallas y entonces no hay problema en cederle la pareja de alfiles al blanco porque no va a tener poder de fuego. Acá el blanco hizo torre a C1 buscando la columna y el negro muy bien bloquea la columna y coloca su caballo en el puesto avanzado. Vino caballo por F5, G por F5 y dama G3. Y me quiero detener de vuelta en estos momentos porque cualquiera hubiera sacado al rey intentando atacar. Y creo que tampoco eso estaría mal. Sin embargo, Philidor ve que tiene una gran ventaja posicional, producto de un fuerte caballo, producto de un peón pasado muy molesto, muy bien consolidado, y entonces prefiere cambiar damas, porque él sabe que cambiando damas tiene un final muy superior. Esta concepción, que también hoy día uno podría decir, bueno, es algo bastante lógico, no era tan lógico en la época de esta partida. Entonces el cambio de damas es realmente ponderable como decisión en esta posición y en esta partida que tiene más de 200 años. Jugó dama G7, le cambiaron damas y ahora el blanco tiene que comer porque su alfil de 3 estaba amenazado. Por supuesto, siempre que se pueda hay que llevar los peones de el costado hacia el centro y no del centro hacia el costado. Aparte se abre la columna B para atacar el peón de B2. Entonces vino G3, torre a B8, B3, el blanco se quiere sacar de encima ese peón y eliminar al molesto peón de C4. Y nuevamente Philidor hace una jugada de extrema fineza y de lógica posicional que volvemos a aplaudir teniendo en cuenta las circunstancias y la longevidad de esta partida. Es alfil A3. Con alfil A3 el blanco podrá jugar torre C2, pero jamás va a poder jugar torre a C1, con lo cual no va a poder doblar torres en la columna que se va a abrir, y al no poder doblar torres la columna está irremediablemente perdida para las blancas. Realmente es una decisión maravillosa, ¿no? Y una fineza posicional, ¿no? El blanco jugó torre C2
el negro comió C por B3, el blanco tomó de peón A, y ahora por supuesto que el negro va por la columna. Acá el blanco cambió torres, pero realmente tal vez la jugada más interesante debe haber sido torre A2, aunque el negro tiene opciones muy buenas, empezando con alfil B4, pero el blanco debió buscar contrajuego. Tras torres por C8, torre por C8, la partida para mí está irremediablemente perdida. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué diferencia hay si ahora el blanco juega torre A1 y el peón también lo puede comer? Bueno, la diferencia es una, que al cambiarse un par de torres, va a ser más difícil obtener un contrajuego grande, y entonces el bando que está inferior, si no obtiene un contrajuego grande, bueno, difícilmente le vaya a complicar las cosas al bando que tiene una posición muy superior, que en este caso es el negro. Entonces, vino alfil B4, torre por A6, y torre C3 es una jugada muy fuerte que toca el alfil. Al blanco solo le queda rey F2, y con torre D3 hay múltiples amenazas, empezando por el caballo y el peón que está a punto de caer. Entonces, el blanco tuvo que retroceder con su torre, el negro se desprende de un muy buen alfil por un caballo pobre, pero ese caballo pobre le estaba sosteniendo al blanco su peón de más, torre por D2, torre por B3, y acá tenemos un final curioso, porque si uno ve la posición dice, bueno, la verdad que esto debe ser tablas, 4 peones contra 4, un flanco como el flanco dama liquidado, bueno, el negro tiene un peón pasado bloqueado, el caballo no puede entrar, ¿cómo va a ganar el negro? Sin embargo, Philidor se las va a ingeniar, porque el blanco no puede bloquear la posición con H4, porque aparecería un soberbio caballo G4 que atacaría al rey al alfil. Más allá de que H4 pondría más peones en el color de su alfil, lo cual no es recomendable en este tipo de finales, pero quizás se podría hacer como una idea de tratar de congelar la posición. El blanco buscó contrajuego con torre C2, quizás desde el punto de vista posicional mejor torre A2, y H4 es otra jugada que vuelve a demostrar el poder de los peones y el manejo exquisito que hacía de ellos Philidor en una época donde los peones casi que se consideraban como caramelos para regalar, y él los usaba de una forma muy precisa. El blanco tiene que comer porque avanzar no puede, y ahora primero da un jaque, come el peón y caballo H5 amenaza. Caballo por F4 seguido de torre F3. Esa amenaza es muy difícil de neutralizar, o si se lo quisiera hacer habría que traer el rey blanco al centro del tablero, pero eso sería un peligro. Por ejemplo, si el blanco jugara rey E2, se podría analizar torre de 2 jaque. En caso de alfil de 2 vendría caballo por F4, y si, por ejemplo, rey E1, ya ahora con torre H2 el blanco estaría en serios, pero muy serios problemas. Entonces, en esta posición, tras caballo H5, el blanco prefirió torre D7, el negro sacrificó temporalmente su caballo, el blanco busca el final de torres, que debe ser la mejor chance práctica, torre F3, rey G2, tal vez rey D2 pueda ser un poco mejor, torre por F4, torre por D5, y otra jugada que merece admiración. El peón H no vale nada, entonces la jugada es torre F3 para motorizar estos dos super peones, los peones unidos. Fíjense que el negro tiene peón de menos en este final. Sin embargo, la calidad de sus peones es ampliamente superior a la de su rival, y aparte otra cuestión, al peón libre hay que detenerlo desde atrás con la torre, y a eso también apunta torre F3. Una jugada técnicamente impecable que podríamos ver en las partidas de Smilov, de Botvinnik o de Capablanca.
pero las estamos viendo en un jugador que nació 150 años antes que estos jugadores. Entonces, un adelantado. El blanco jugó torre de 8, torre de 3 como dijimos, pone en marcha su peón, pero acá lo que se ve es que estos peones son tremendos, porque aparte generan figuras de ataque sobre el rey blanco. El blanco hizo D6, le dieron jaque, el rey tiene que ir a primera, rey F7 acercando el peón, y tras D7 la última sutileza. Si el negro jugara rey E7 equivocado, le juegan torre 8, y cuando come el peón, este final, ahora el que tiene problemas es el negro, aunque va a hacer tablas. En vez de ello, la jugada es E3, y la torre blanca no puede salir porque cae el peón de D7. Y al blanco lo único que le queda es tirar su peón H, que parece muy peligroso porque el rey tendría que parar los dos peones, pero ahora con F3 el negro amenaza mate y el rey blanco no tiene cómo salir, o para salir debería dejar coronar a los peones negros. Por lo tanto, el rival de Philidor, Count Bruel, decidió abandonar en una partida que yo considero que es increíble por la técnica del negro, bastante bien jugada por las blancas, si tomamos en cuenta que esta partida, como dije, está rozando casi los 250 años. Con esta partida queríamos iniciar esta galería de clásicos y queríamos poner el énfasis en el primer gran jugador de la historia, François Danicant, conocido como Philidor, y creo que a partir de él se empezó a desarrollar el ajedrez moderno con más estrategia, sin perder de vista la táctica y haciéndolo un juego mucho más completo y diverso que tanto nos enriquece día a día. Les mando un abrazo grande, espero que aparte de este video miren ahora la filmina explicativa, y por supuesto que los espero en nuestro próximo video de tácticos y estrategas. Un saludo desde Argentina, les internacional Alejo de Dovitis.